Hermano, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios una vez más de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Todos los que estamos acá somos cristianos, ¿verdad? Digo esto porque el tema que quiero tocar es especialmente para la iglesia. El tema que quiero tocar en esta mañana es la voluntad de Dios. Como un término general podríamos, quiero leerles también lo que es la voluntad naturalmente en el ser humano, y según dice lo siguiente, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea, una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Y gracias a esa fuerza en la voluntad natural del ser humano, es que podemos alcanzar lo que anhelamos, lo que deseamos, una profesión, un trabajo, cualquier cosa que nos pongamos en nuestro, deseos, lo podemos lograr. Y como ya se estaba hablando temprano acerca de la enseñanza de Salomón, pues él habla que logró muchas cosas, obtuvo todo lo que quiso como rey, pero él mismo expresa en el libro de Eclesiastés como que si hubiera una insatisfacción o vanidad de la vida. Y es lo que realmente a veces experimentamos en el diario vivir y en el desarrollo de nuestras etapas de vida. Muy bien, pero el tema ahora, como les dije, era la voluntad de Dios. Aquí vamos a empezar a entender a veces algo conflictivo con nuestra naturaleza. Pero recordando el famoso Padre Nuestro que nos dejó nuestro Señor Jesús, como poder orar, el modelo de oración, que a veces se hace muy repetitivo. Hay una frase en el capítulo 6, verso 10, y usted puede observar ahí, 6:10, y dice lo siguiente, de Mateo. Dice, dentro de lo que se está hablando, se está enseñando la oración del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y usted sabe que allá están los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, y todos haciendo el papel que le corresponde a las órdenes de la voluntad de Dios. Lo que está enseñándonos Jesús en esta oración es que también así como Él gobierna ya y todos se sujetan a la voluntad de Él, que lo mismo suceda aquí en la tierra. Y recordaremos que fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Y quiero acá, hacerlo más personal, que cuando a veces usamos esta oración, podamos decirle al Señor que Él gobierne y haga su voluntad aquí, en esta tierra, donde encontramos mucho conflicto muchas veces. Y yo preguntaría, sin respuesta por supuesto, analizándonos cada uno, ¿qué tan fácil es hacer la voluntad de Dios? Si Jesús nos dejó eso es porque había algo que era muy, muy, muy necesario para nosotros: hacer la voluntad de Dios. Pero también a través de la Escritura entendemos nuestra naturaleza. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Según el libro de Romanos, capítulo 7, vamos a encontrar esa naturaleza que el apóstol Pablo lo menciona. Y él dice lo siguiente, voy a leérselos. A partir del verso 14,
dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué me está sugiriendo esto? Que este libro es la ley. Es espiritual, proviene de Dios, es palabra de Dios. Pero yo soy carnal. Y encima dice la Escritura que he sido vendido al pecado. Quiere decir que soy propiedad de alguien, o fui propiedad de alguien. Y ese ser que era propiedad de mí, en la debilidad de mi naturaleza, es que se inclinaba más a hacer lo malo. Pienso, sé que eso no está bien, pero no tengo la fuerza de poder dejar de hacerlo o de decirlo. Y él especifica un poco más cuando sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí. ¿Cómo nos sentimos ahora que somos cristianos y cuando de repente en algún momento hemos cruzado la línea? Cuando hemos dicho lo que no teníamos que decir o hasta hemos pensado lo que no teníamos que pensar. No sé, yo muchas veces en este caso me he sentido muy mal, miserable de mí. Claro está que termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Y gracias a Él es que podemos hoy estar aquí y poder escuchar su palabra, entenderla, y qué va a significar hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, en un término general, es decir, en el mundo mismo, ellos no pueden dejar de hacer lo que hacen. Por más inteligentes que sean, por más profesionalismo que tengan, por más, intelecto, no pueden dejar en el problema moral de dejar de hacer lo que se hace. Porque está escrito. Gracias a Dios que alguien nos compró, ¿verdad? Muy bien. Ahora que somos cristianos, ¿cómo es que vamos a decir así, aceptando esa voluntad del Señor? También está escrito en la palabra. En el mismo libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 2, es un ejercicio espiritual de un diario vivir. Y dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Tres cosas que es importante. Conocer la voluntad de Dios, que sea buena, que sea que a Él le agrade y que sea perfecta ya que Él es perfecto. Nosotros naturalmente estamos en pos de esa perfección, no seremos perfectos hasta que Cristo venga, pero estamos cada día conociendo más de Él, llenándonos más de su presencia, para que de esta manera lo podamos conocer, que es la palabra que ha estado sonando temprano, que podamos conocerlo. Porque el día que lo conozcamos y entendamos la magnitud de su amor en nuestras vidas, yo les aseguro que nuestras vidas cambiarán. Irán cada día mejorando mucho más. Pero es bueno saber cuál es esa voluntad agradable y buena de Dios. Solo lo podremos lograr a través del conocimiento, a través de este libro, que es la palabra de Dios. De ahí
siempre la responsabilidad que tenemos quienes están al frente de la obra de enseñarnos esta Escritura, de que podamos estar cada domingo, así como se ve hoy día, y mucho más lleno para poder escucharlo a Dios, porque uno solamente es un transmisor de lo que está escrito acá en la palabra. La palabra es de Dios. Es Él el único que puede convencernos a través de su Santo Espíritu y transformar nuestras vidas, pero es a través de la palabra. Muy bien, entonces este es un ejercicio que tiene que ser constantemente todos los días, hasta que podamos entender que es una necesidad, escuche bien, vital de nuestro espíritu, así como es vital que todos los días desayunemos, o no sé cómo decirlo, cenemos, almorcemos, para poder tener, digamos, nuestra vida y desarrollarnos. Igual, eso tiene que serse vital en nosotros también. Ahora, ¿cuál es esa voluntad de Dios específicamente en sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? Y yo al menos he notado dos cosas que me parecen bastante importantes de la voluntad de Dios. Y la primera está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, en el 5:18 nos dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias muchas veces cuando las cosas nos van bien, cuando logramos lo que queremos, cuando lo que tanto anhelamos un día se concreta. Y verdad que ese día nos sentimos contentos, jubilosos, alegres y damos gracias a Dios. Pero cuesta muchas veces en el lado contrario, cuando a veces las cosas nos van mal, cuando sucede todo lo contrario, cuando yo le llamo de esta manera, cuando hay algo malo, y yo le llamo así, aparentemente malo, porque hay algo detrás de ello que a veces, como también decía el pastor temprano, hay cosas que no sabemos. Pero Él, que es omnisciente y lo sabe todo, eso que nos parece a veces mal tiene un propósito que solamente Él sabe por qué es necesario que pueda ocurrir en nuestras vidas. Pero lo que está diciendo que la voluntad de Dios es que podamos o que tengamos que dar siempre gracias en todo momento. Imagínense cómo es nuestra naturaleza, si podemos dar gracias cuando las cosas pues nos van contrarias. Un problema económico que esté de repente a las puertas de perder una propiedad. Un asunto de salud irreversible. Un problema de familia, un problema con los hijos. Y que como se está viendo, como se está escuchando, nos hace sentir que es todo lo contrario. Y ahí me pide que yo le dé gracias a Dios. No sé qué piensan ustedes, pero esto muchas veces es chocante cuando nos toca vivir esas cosas. Pero es la palabra del Señor, porque dice que esa es su voluntad. Cuando pasan todas estas cosas, ya después nos damos cuenta que, ¿por qué fue? Porque era necesario. Sin eso no hubiéramos logrado ver más claro las cosas. Pero ese es uno de los puntos de la voluntad del Señor. Si somos hijos de Dios y creemos en Él, tenemos que darle gracias en todo, porque esa es su voluntad. Y la segunda también está en Tesalonicenses, pero está en el mismo libro, capítulo 4, y en el verso 3. Y dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo que Dios quiere, yo quiero que entendamos que somos santos. Significa que hemos sido apartados.
separados de lo común. No es que un santo no peque, porque pecamos del diario con un pensamiento, con una expresión ligera, con una actitud, hasta a veces con un gesto. Pero para eso tenemos abogado, ¿no? A Cristo Jesús, quien tenemos que confesar todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Y de esa manera vayamos madurando y mejorando cada día más nuestra forma de agradarle a Dios. Y la voluntad del Señor es nuestra santificación. Que vayamos cada día mejorando nuestras vidas ante su presencia para agradarle a Él, consagrándonos. Pero ese es un diario vivir. En tenerlo siempre en cuenta a Él en cada instante de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras direcciones, en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Tomarlo en cuenta siempre es muy necesario y conveniente, y eso, como a todo padre, acá podríamos entender esto mucho mejor. Imagínese usted que uno de nuestros hijos quiera tomar una decisión y no nos comente. Y cuando la toma, de repente, es totalmente lo contrario. Y nos tenemos que enterar por otras personas lo que acaba de hacer. ¿Cómo se siente usted? No solamente pienso yo mal por las cosas que hayan sucedido, sino más bien que lo que más pueda afectar y doler es que no haya tenido confianza de poder decirle lo que quería o lo que deseaba hacer. Y Dios como Padre lo ve igual o mucho más. Que sus hijos no tengan esa confianza de hablar con Él, los anhelos y los deseos que Él quiera o que uno quiera hacer. Porque Él nos guiará, como dice en una parte de su escritura, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que como Él conoce el futuro de nosotros, lo hará mucho mejor de lo que pensamos. Y ese es tenerlo en cuenta. Esa es parte de su voluntad, nuestra santificación. El estar cada día más separado, ¿por qué no decirlo así?, del mundo, de todas sus atracciones y sus tentaciones, para poder ir mejorando más nuestra vida con Él y poder ser usados como Dios quiere. Muy bien, estas dos cosas, que es tanto el ser agradecido en todo y santificar nuestras vidas, esa es la voluntad del Señor para nosotros. Ahora, yo le he puesto aquí como requisitos, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Muy bien. Volviendo a Romanos, el mismo capítulo 12, en el verso 1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que pide es que este cuerpo se presente diariamente ante Dios como un holocausto vivo. Usted sabe lo que es un holocausto, lo que se hacía antes de que Jesús venga a la tierra. Pues cuando alguien pecaba, pues cogía un corderito, lo llevaba al sacerdote, el sacerdote, sacrificaba al animal y la sangre lo tomaba en un depósito y luego con un hisopo lo esparcía por la persona, como que decía que la sangre de ese inocente le cubría el pecado de esa persona. No se lo quitaba, solo lo cubría. Hasta que llegó Jesús. Y como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Dios quien pone el Cordero ahora para que pueda quitarnos ese pecado del mundo. Y desde ese momento, con Él terminó todo esto, porque con esa acción que Él hizo en la cruz, es que nos abrió el camino para poder tener acceso a la santificación con Dios. Muy bien. Cada vez, escúcheme bien esto, cada vez que uno va y se postra de rodillas, o como quiera hacerlo, pero se presenta a Dios, es como usted va a presentar su cuerpo en un holocausto al Señor. Y ahí usted le va a decir todo lo que usted quiere, lo que usted anhela, lo que usted desea, lo que usted tiene temor, las dudas que puedan haber dentro de usted.
los temores a las tentaciones y a muchas cosas, todo eso lo va a exponer usted en ese altar al Señor. Y al exponerlo, el Espíritu Santo va a obrar en su persona. Gracias, hermano. Va a poner en su persona ese deseo de Dios. Su palabra va a llenar su persona en sí. El Espíritu va a obrar dentro de usted. Va a poner una paz en su corazón y va a hacerle saber si tiene usted que hacerlo o no hacerlo, porque va a ser guiado por Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Cuando usted se levante ese momento, ya no va a tener ese peso, no va a tener esa presión que de alguna manera haya estado afectando a su persona a saber qué decisión tomar. Porque usted ha ido a presentarse como aquel corderito en sacrificio vivo, mostrando todas sus debilidades, toda su naturaleza, para que sea Dios a través de su palabra quien en ese momento pueda quitar todas esas cosas, retirar, y cuando usted se levante, se levantará diferente. A veces habrá momentos que lloraremos en esos momentos, por los momentos que estemos pasando, pero derramaremos nuestra alma en ese instante ante su presencia. Y nos levantaremos livianos para continuar una vida con el Señor. Ese es uno de los requisitos que se tiene que hacer todos los días, que se convertirá en un ejercicio diario de nuestra vida para que podamos ir entendiéndole la voluntad del Señor. Y también podemos, una cosa que es muy importante, que es bien difícil en nuestra naturaleza, y podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Verso 36. Y dice así: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Somos impacientes por naturaleza. Quisiéramos que las cosas sucedan ya. ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Señor, ¿no eres todopoderoso? ¿Por qué no lo haces ahora? Dios puede hacerlo en un instante, pero quiere una experiencia de nosotros mismos. Lo que es saber tener paciencia. Y usted sabe que solamente la paciencia nuestra tiene un límite. Algunos dicen, mira, yo 1, 2, 3, no más. ¿Cuántas veces dijo Jesús que teníamos que perdonar? ¿Cómo obtener esa paciencia? Eso viene de arriba, hermanos. Está en los frutos del Espíritu. Uno de ellos es la paciencia. Algo que solamente lo podremos lograr en esa relación íntima que tengamos con Dios, en la cual Él gobierne nuestra naturaleza. No es fácil humanamente tener paciencia, hermano. A veces no nos soportamos ni nosotros mismos, y imagínese a soportar a otros. Es algo muy grande que le dio a los pastores también, porque no solo es su familia, sino es toda la membresía de la iglesia con sus problemas y con muchas cosas y tener que sobrellevarlas. Eso viene de arriba, eso viene de parte del Señor. Es divino. Pero se adquiere esta paciencia a través de la relación que tengamos con Él constantemente. Recién nuestra naturaleza será sometida a la voluntad de Dios para poder hacer lo que Él verdaderamente quiere. Muy bien. ¿Será conveniente estar pidiéndole al Señor paciencia? ¿Verdad que sí? Pero cuando a veces pedimos paciencia al Señor, ¿sabe qué nos da el Señor? Más problemas. Porque si no, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Pero ahí está la gracia del Señor que nos sostiene.
¿Cuál es la importancia de esto que se está hablando hoy en día? Muy grande la importancia, hermanos. En primer lugar, en 1 Pedro 4:2, algo nos pide ahí y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pocos son los que hemos venido de familias cristianas, la mayoría por ciertas circunstancias hemos conocido a Dios y hoy estamos aquí, pero hemos tenido una vida anterior y la hemos vivido como nos ha parecido, como lo hemos creído, como nos ha satisfecho. Pero ahora que estamos aquí y que estamos bajo una educación espiritual de Dios a través de su palabra, nos enseña y nos pide que el tiempo que nos toque de aquí para adelante, que lo conozcamos, de vivir, sea de una forma agradable a Él. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos que antes normalmente lo hacíamos. Y que de alguna manera hay una influencia muy grande hoy en día del mundo en las iglesias. Hay una influencia que de alguna manera sistemática, y no se olvide que tenemos un enemigo muy grande que su mejor disfraz que tiene es el de vestirse de ángel de luz. Y hay que estar muy atento para darnos cuenta de sus maquinaciones y su forma como a veces retuerce la Escritura. Por esa razón es que es necesario que podamos darnos cuenta de todas estas intenciones que el maligno tiene para afectar a sus hijos del Señor. Y para eso está la Escritura que nos enseña y el Espíritu que de alguna manera nos ilumina. Y la segunda que he puesto aquí que es la más importante para mí. Y está en el libro de 1 Corintios capítulo 6. Dice así, 19:20, 6:19-20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Yo no sé qué piensa de usted mismo o lo que la gente pueda decir, pero lo que me dice la Escritura, que usted tiene un alto precio, usted vale demasiado, muchísimo para Dios. Y que usted ha sido comprado a un precio inexistente económicamente hablando, con la vida de Dios, entregando al hacerse hombre su sangre, al morir en la cruz y pagar por todo el pecado del mundo, y que hoy somos aquí afortunados de poder estar en este lugar, agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero con una, no podría decir si condición, entender que ya no nos pertenecemos, somos propiedad de Dios y que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios vive dentro de usted. No necesita llamarlo, ya está en usted, los que aceptábamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que somos santos. Y si este cuerpo le pertenece a Dios, yo ya no puedo hacer con él lo que yo quiero. Acá voy a contar una anécdota. Desde que aceptó mi madre a Cristo, yo la he visto siempre moverse fielmente, caminar por los Andes del Perú durante 33 años
llevando la palabra. Era una mujer más que todo de llevar la palabra, era más una mujer que iba antes, ella oraba, ayunaba para preparar cuando llegaran los pastores. Pasó el tiempo y adquirió una enfermedad que fue la diabetes y bueno, tuvo que ver a los médicos. Los médicos, como profesionales y autoridad del cuerpo humano, le dieron qué cosas tenía que comer y qué cosas no tenía que comer. Pero a pesar de ser una mujer fiel, ella tenía ¿cómo podríamos decir? Una parte de esa naturaleza, como se llama en sí, humana, que el día que ella tenía dinero, ella pues se compraba y comía lo que quería. Y pobre que le digan que no. Y recuerdo que ya a para Navidad del año 17, del 2017, vinieron muchos hermanos a visitarla y le fueron dejando ofrendas a ella. Y el primero, ya amaneciendo para el año nuevo del 2018, me mandó comprar ella, ¿cómo se llama? Pues no sé cómo le llaman acá, pero estos duraznos que vienen en tarro de almíbar. Y sí, y me acuerdo que le compré. Y como estábamos en reunión abajo, ella estaba en el segundo piso, le llevé y le serví en un pirisu una rodaja y un poco de ese jugo, ¿no? Entonces lo dejé ahí, le digo, para que sea lo único que debería haber comido. Mi error fue dejarle el tarro al lado. Cuando terminamos la conversación y yo subo, el tarro ya estaba casi abajo. Ya. Eso dificultó su salud y se puso bastante mal. Así que comencé otra vez a ir porque ya tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Cola desde las 2 de la mañana para, ¿cómo se llama? Que nos podamos tener un ticket, un cupo para que puedan atenderla. Recuerdo que fui, bueno, ya estoy ya más o menos el 9. Perdón, antes de esto, ¿cómo se llama? Sí, antes de ir a sacarle el ticket, yo llego a mi trabajo y me recuesto en mi cama, estaba cansado, mi cuarto quedaba frente al cuarto de ella. Y yo siento un impulso de levantarme a hablar con ella. Y me levanto, no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, pero yo me levanto y me acerco a ella y está en su cama sentada. Y le digo, madre, le digo, ¿tú quieres ya seguir trabajando para el Señor o quieres irte con Él? Y ella levanta sus manos arriba y dice que mi Señor haga su voluntad. Le digo, ¿quieres que Él haga su voluntad? Mira, le digo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero tu templo ya está bastante acabado. Y la Escritura me dice que Dios ha puesto las autoridades y que se tienen que respetar, y el que se pone en contra de la autoridad, contra Dios se pone. Y tú me acabas de decir que quieres que Él haga su voluntad. No estás haciendo la voluntad del Señor, estás haciendo tu voluntad, porque estás comiendo lo que a ti te gusta, pero sabes que te hace daño. Y por eso te pregunto, le digo, porque tú le has servido al Señor hasta aún estando en esta cama, has orado por mucha gente, por muchas instituciones e iglesias, y aún hasta haces tus medios ayunos a favor de ellos. Pero en la condición que estás afectando, le digo esto. Si quieres hacer la voluntad del Señor, tienes que someterte a lo que te diga como están los médicos. Se dio media vuelta, me abrazó. Perdón. Me pidió perdón. Llamó a mis hijos, pidió perdón. Ya amaneciendo, partió. Hermanos, no es fácil hacer la voluntad de Dios.
pero con la ayuda de Él sí es posible. Y es muy indispensable, porque según la Escritura, escuche bien, en primera de Juan 15:17, nos dice que si perdón, primera de Juan, he anotado mal, pero el asunto, no noté el capítulo, dice, el 1, ¿no? Así. A ver, perdón. Sí, pero era otro. Ahorita solamente lo anoté aquí. Dice, si en verdad anhelamos la eternidad, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto, hermanos. A veces nos desarrollamos dentro de la iglesia nuestra relación con Dios, pero no estamos pensando en la eternidad. Y como dijo de alguna vez el pastor también aquí, estamos pensando más acá en la tierra, en mi casa, en mis posesiones, en mi familia, que no está mal pensar eso, pero no estamos pensando en la eternidad. Y esa es la promesa más grande que Jesús vino a traer a la tierra. ¿Recuerdan cuando Él está siendo crucificado, padeciendo ahí a su lado 2 ladrones? El uno le injuriaba y le decía, si eres esto, bájate. Él seguía pensando en que lo bajen, pero para seguir haciendo lo mismo. El otro no. Le dijo, tú y yo sí sabemos porque estamos aquí, pero él no. Señor, si hoy mismo, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la eternidad, hermanos. Cuando comencemos a buscar de Dios, a conocerlo a través de su palabra, vamos a ver que el punto principal por el cual Jesús vino es salvarnos, que entendamos que es el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas, nuestro amo, porque Él nos va a llevar a la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más sufrimiento, no habrá nada de las cosas que más pasamos en esta tierra. Esa es la promesa más grande del Señor. Pero para ello es muy, muy indispensable hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que el Señor nos dice, que hagamos su voluntad. Pero es un ejercicio, como dije temprano. Y quiero terminar con un versículo que no lo había notado acá, pero que me llegó mientras estaba escuchando las alabanzas. Y está en Mateo capítulo 11. Voy a leer el 29 nada más, del 11:29. Y escuchen lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuche bien, la humildad que habla es indispensable para hacer la voluntad de Dios. Pero no una voluntad forzada, ni tampoco fingida, sino real. Pero él dice, aprended de mí. Así que es algo que se va a ir adquiriendo a manera que lo vayamos conociendo más al Señor. Pero habla de un yugo. ¿Sí saben qué es un yugo? Bueno, los que somos de Sudamérica conocemos más eso, ¿verdad? Es una madera que se pone entre no sé cómo le diríamos, cuello o nuca de los bueyes. ¿Y usted sabe cómo se convierte un toro en un buey? Porque un toro, por su naturaleza, es bravo, difícil de domarlo. Pero cuando lo quiere convertir en buey, primeramente, no sé cómo le llaman acá, pero digamos, lo castran, ¿no? La palabra es esa, lo castran al animal. Y el animal empieza a engordar. Si pesaba 300 kilos, ahora pesa 600 y hasta 700 kilos. Y se convierte en un animal
de tiro o para arar la tierra en sí. Muy bien, pero si esa persona tiene más terreno, va a necesitar de otro. Comprar un buey es muy caro, por eso que compran un toro, que es más barato. Entonces lo que hacen al animalito también hacen lo mismo, lo castran y le ponen la madera encima, pero como recién está castrado, es un animal que al principio no va a querer someterse, no va a querer caminar, no va a querer hacer nada, pero como y pesa 300, pero como el otro pesa 700 y ya está acostumbrado al diario trabajo, lo va a arrastrar al otro, ¿me entiende? Y quiera que no, en el tiempo va a haber el momento de que el otro animal va a tener que adaptarse a cómo camina el que ya está formado en esto. Por eso él dice, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es otro de los grandes problemas, que nuestro carácter y temperamento no se domina. Rápido sale a una palabra que nos digan, respondemos 3. O a una actitud. Es natural, es normal. Pero aquí es donde comenzamos a aprender. Yo digo, ese buey viejo es Jesús. Y el toro nuevo, a convertirse en buey, somos cada uno de nosotros. Pero es indispensable llevar ese yugo. Porque esta naturaleza al principio va a ser difícil de querer aceptar la voluntad de Dios. Pero a manera que estemos con ese yugo en nosotros, nos va a ir enseñando, nos va a ir forzando, hasta que un día entendamos y maduremos en que es muy indispensable hacer la voluntad del Señor para nuestra salvación y para poder ganar la eternidad. Amén. Bueno, espero que esto haya servido en algo y nos ayude, hermanos, porque es una lucha diaria que tenemos siempre. No solamente dentro de la iglesia, sino que a la vez somos dice, luminarias o testimonio hacia afuera. Que Dios nos ayude sinceramente y que esta palabra nos pueda no solo bendecir, sino fortalecer para entenderlo ese Dios todopoderoso y que lo que quiere es que podamos verdaderamente nosotros obtener esa eternidad para cada uno de sus hijos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor.